Estudios. Hola querido amigo, buenos días. Es un gusto poder compartir este mensaje contigo. Nosotros, aquí de Reavivados por su palabra, donde usted acompaña todos los días, hemos estado contentos por su participación y por tantas veces que usted comparte el mensaje que conversamos acá. Y una vez más, nosotros queremos invitarte para que tú puedas compartir el mensaje que estás escuchando, porque hay otras personas que necesitan de esta bendición. Es importante que nosotros sepamos que el Reavivado por su palabra es un movimiento mundial de oración del estudio de la Biblia. Por ende, hoy día no será diferente. Y el capítulo de este día es muy lindo. Y por eso te quiero invitar para que busques ahí tu Biblia y para que pongamos atención en lo que dice el texto bíblico de este día. ¿Te parece? Entonces, antes de iniciar el estudio, te invito para que hagamos una oración para invitar para que el Santo Espíritu nos ilumine en este día. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te invitamos tu presencia, Señor, para estudiar este capítulo hermoso de Isaías capítulo 53. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Isaías 53 es un mensaje sobre el sufrimiento que tendría el Mesías, el enviado del Señor. Y nosotros vamos a ver aquí muchos detalles que son importantes para entender un poco sobre el ministerio de Cristo. Isaías capítulo 53, en el versículo 2, dice: subirá, cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca, no hay hermosura en él, ni esplendor. Lo veremos, mas sin atractivo. Es interesante que esa expresión que aparece aquí delante de él se refiere en el sentido de que Cristo estaba sumiso y sujeto a la voluntad y el cuidado del Padre, como aparece en Lucas capítulo 2 versículo 49. Durante todo el ministerio de Cristo, Cristo reforzó la obediencia suprema a su Padre que lo había enviado. Y para cumplir con esta misión, Cristo debería cumplir también con el propósito que estaba ahí juntamente con el Padre. En el primer versículo de Isaías capítulo 53, nosotros vemos otro detalle importante. El texto empieza con una pregunta y dice: ¿quién ha creído? ¿Quién ha creído? Pareciera que el escritor bíblico estaba llamando la atención sobre el anuncio del mensaje de salvación del Mesías. No necesariamente, hoy necesariamente también este llamado es para nosotros. Hemos creído en los sufrimientos de Cristo, hemos creído en lo que hizo Jesús por nosotros. Es una pregunta interesante, ¿no? Y por eso vemos la importancia de examinar esos detalles que aparecen acá. Vemos también una característica de ministerio de la humanidad de Cristo cuando Él estuvo acá en su forma humana entre nosotros. Vemos que en el versículo 3 dice: despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Durante todo el ministerio de Cristo, Cristo supo lo que era ser odiado, lo que era ser despreciado y lo que era ser rechazado por los hombres. Aquí dice varón de dolores. ¿Sabe por qué varón de dolores? Porque cuando Cristo toma su forma humana, Cristo llegó a ser sensible a todo dolor. Cristo experimentó las tristezas y los engaños del problema del pecado que azota el mundo hasta el día de hoy. Y por eso, por medio de la humanidad de Jesús, la divindad experimentó todo lo que el hombre había heredado por el problema del pecado. Y por eso Cristo sufrió todos los males para que nosotros hoy día pudiéramos tener el gran privilegio de sermos considerados hijos de Dios si aceptamos su sacrificio vicario en la cruz. El texto continúa diciendo, en el versículo 5, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz cayó sobre él castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Nuestras enfermedades, la enfermedad del pecado, la enfermedad del dolor, la enfermedad del sufrimiento, llevó Cristo a sufrir por nosotros, porque nosotros deberíamos tener este derecho heredado a través del sacrificio de Cristo por nosotros. Así que mi amigo que me escucha en esta mañana, Cristo sufrió por mí y por ti,
para que nosotros pudiéramos tener el gran privilegio de la salvación. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso saber que nosotros tenemos un Dios maravilloso que entregó su vida en la cruz para que tú y yo pudiéramos tener este gran privilegio de estar al lado de Él! Maravilloso, ¿no? Si tú aceptas ese mensaje, comente acá: yo creo y acepto este mensaje, el sacrificio vicario de Cristo. Es maravilloso eso. Vemos el versículo 5. Dice: mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz, cayó sobre Él castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Por sus llagas Él nos dio el privilegio, Él pagó el precio. Porque el versículo 6 dice que todos nosotros andábamos descarriados como ovejas sin pastor. Estábamos esparcidos por el mundo, pero Cristo, a través de Él, de su muerte, Él juntó a través de su sangre a sus hijos en una sola familia, la familia de Cristo. Amén. Avanzamos en el estudio y vemos en el versículo 7 que dice: angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cristo no protestó, no se quejó para defenderse. El silencio de Cristo fue una sumisión total, incondicional al llamado de Dios presentado en los evangelios, donde presenta ahí en Mateo capítulo 26, el versículo 39 a 44, aparece una sumisión total de la figura de Cristo. Lo que el Mesías hizo, lo hizo voluntariamente y lo hizo con alegría por nosotros, a fin de que el pecador, una vez condenado, pudiera ser salvo. ¿No es maravilloso eso? Y con referencia al cumplimiento de esta profecía, Cristo pagó el precio, donde ahí se presenta en Mateo capítulo 26, en el versículo 12, 14, en el versículo 20 también presenta este principio que hemos comentado acá. En el versículo 8 vemos lo siguiente: por medio de violencia y de juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por la opresión, por cárcel. El Mesías no fue juzgado con justicia, a pesar de que siguió un procedimiento judicial correcto. La sentencia no fue justa, porque nosotros deberíamos haber pagado ese precio, y no la figura del Cordero. Por eso vemos en el versículo bíblico esta afirmación. Avanzamos en el versículo 10, que dice: Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Versículo 10 refuerza que Jehová quiso. Dios no se alegró de que su siervo el Mesías tuviera que sufrir, porque él es un papá, y un papá no se alegra con el sufrimiento de sus hijos. Pero era necesario que sufriera, porque era esa la voluntad de Dios. Únicamente a través del sacrificio vicario de Cristo nosotros podríamos tener el plan de salvación. Los sufrimientos de Cristo, su entrega completa en la cruz, hacía parte de un plan eterno de Dios para la salvación de la humanidad. Y por eso, mi amigo, nosotros podríamos ilustrar esa historia como un papá que fue a comprar en un shopping center. Y una vez que ese papá llega a un shopping center, su hijito se pierde y el papá empieza el corazón a 1000 por hora, porque el papá no sabía dónde estaba su hijito. ¿Qué pasó con mi hijo? No estaba su hijito. Y el papá empezó a llorar y a sufrir. Su corazón fue a 1000 por hora porque su hijito no estaba en sus brazos. ¿Sabe por qué fue necesario el plan de salvación? ¿Sabes por qué fue necesario el sacrificio vicario de Cristo en la cruz? Porque al igual que el corazón de un papá humano, el corazón de Dios sufre y también se va a 1000 por hora cuando un hijo que ya fue suyo no está en sus brazos. El corazón de Dios va a 1000 por hora cuando nosotros aún no aceptamos este mensaje.
Por eso el llamado de Dios para ti y para mí en este día, a través de Isaías capítulo 53, es que nosotros debemos entregar nuestras vidas hoy día, para Dios. ¿Aceptas el mensaje de Cristo? ¿Quieres poner a Cristo en primer lugar en tu vida y dejar que Él transforme tu corazón? Es la invitación de Cristo para ti y para mí en este día. Si tú crees en este mensaje, si tú crees en el mensaje de salvación, comparte este mensaje. Comparte este mensaje y comente aquí: yo creo, yo acepto el plan de salvación para mi vida, porque Dios quiere salvar tu vida. Dios te quiere bendecir y Dios tiene planes mayores para tu vida. Que Dios te bendiga. Culminamos el capítulo de hoy día con una palabra de oración. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque hoy tenemos el gran privilegio de aprender un poco más sobre Isaías 53. Ruego, Señor, por las personas que escuchan este mensaje, que tu plan de salvación, Señor, pueda impactar la vida de cada persona que está escuchando. Que tú, Señor, pueda bendecirlos, Señor, cuidarlos, protegerlos, y que ellos a través de tu sacrificio puedan encontrar un camino para sus vidas. Nos dé un día bendecido en tu presencia, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Mi querido amigo, que Dios te bendiga y que cada día nosotros seamos reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo. Primero Dios.